sexta y última sesión de esta jornada tan apasionante que hemos vivido estos 2 días. Primero, quiero dar las gracias al presidente de la SEIS por haberme invitado a moderar esta mesa. También quiero dar las gracias a Jorge, que le tengo a mi derecha y soy consciente en primera persona de todas las gestiones que ha tenido que hacer para que podamos disfrutar de este salón, de este hospital. Y como decía un amigo mío, te vas a una de las ciudades más bonitas del mundo. La pena es que no he podido disfrutar de esa ciudad tan bonita, pero por lo menos que lo sepa que lo que queda es esa bonita ciudad. Una de mis funciones como moderadora de esta mesa es presentar a las personas que van a intervenir. Yo no pensaba presentarme, pero cuando he visto mi título, pues he decidido que tengo que ejercer mi derecho de rectificación ante la SEIS. Porque también, como decía Mercedes, pues cambian los nombres de los ministerios y también pues cambian los nombres de los títulos que nos ponen a los funcionarios que trabajamos en la administración. Entonces, llevo la friolera, no voy a decir desde cuándo, voy a decir directamente 21 años en la Agencia Española de Protección de Datos, porque es un sitio apasionante para trabajar. Y he desempeñado distintas funciones, pues como inspectora, como coordinadora en la inspección. Luego después, efectivamente, fui responsable de la unidad de evaluación y estudios tecnológicos. Y desde hace un poquito tiempo soy responsable de certificación. Nos hemos dado cuenta en la agencia la importancia que tiene la certificación y el peso que tiene y el trabajo que da la certificación de delegados de protección de datos, algo que no obligaba el reglamento a hacer, pero bueno, ayer tuvisteis la oportunidad de ver mi directora y lo apasionante que es en todo lo que emprende y en la cantidad de cosas que emprende. Y probablemente lo próximo, que igual ya lo emprenderemos con el nuevo presidente, pues será la certificación a la que sí que nos obliga el reglamento, que es la certificación de productos que todas las empresas y administraciones están esperando como agua de mayo. Bueno, pues dicho esto, el título de esta mesa me gusta mucho, porque dice experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos muchos delegados de protección de datos nombrados y un año y pocos meses después, desde el año 2018, nos pueden contar su experiencia. No me quiero extender mucho, pero sí voy a contextualizar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Porque no tenemos una gran historia. En el año 2016, en mayo, aterriza un reglamento. Los primeros que somos conscientes de lo que se avecina es la agencia y vemos un principio que es el de responsabilidad proactiva, que es el que toma de la mano la agencia y empieza su responsabilidad proactiva y es uno de los agentes que empieza a romper la primera lanza para aterrizar el reglamento y ayudar a los responsables de tratamiento a que lo aterricen. Dentro de las obligaciones que tenían algunos responsables de tratamiento era nombrar un delegado de protección de datos. Las administraciones públicas tenían obligación de nombrar a ese delegado de protección de datos, pero en el caso que nos ocupa, que es el ámbito sanitario, pues por partida doble, porque además todas aquellas organizaciones que tratan datos de salud están obligados a nombrar un delegado de protección de datos. Había otro actor también que también impulsó mucho la figura del delegado de protección de datos y eran los consultores, aquellos profesionales que ya se dedicaban a asesorar en materia de protección de datos, que empezaban a ver el reglamento como la gallina de los huevos de oro y sobre todo el nombramiento obligado de un delegado de protección de datos porque podía ser interno o podía ser externo. Llega mayo del 2018. La agencia en esa proactividad había informado, había formado y había desarrollado el esquema de certificación para delegados de protección de datos. No voy a explicar lo que es el esquema, solo voy a dar un detalle. Para poder certificar a un delegado de protección de datos, en el proceso había que identificar las tareas de un delegado de protección de datos. Desmigando el reglamento nos salieron alrededor de 260 tareas que tenía que realizar un delegado de protección de datos. No voy a decir nada más de momento. Por otra parte, llegado mayo de 2018,
todas aquellas entidades que tenían que nombrar un delegado de protección de datos, además de nombrarlo, tenían que inscribirlo en la Agencia de Protección de Datos. La agencia, ¿qué es lo que hace? Proactivamente una campaña intensa para que todos aquellos obligados a nombrar un delegado de protección de datos lo nombrasen y además lo inscribiesen. Entre ellos se encuentra la Administración y, por supuesto, la Administración Sanitaria. Pero claro, aparece aquí el tercer actor. Estaba la agencia, estaban las administraciones públicas y ahora aparece una figura que es el delegado de protección de datos. ¿Qué preguntas se hacen las administraciones? Dicen, bueno, yo tengo un responsable de seguridad, yo tengo mi asesoría jurídica, entre ambos me están asesorando en materia de protección de datos, ¿por qué tengo yo ahora que nombrar un delegado de protección de datos? Pero claro, una legislación que dice que hay que nombrarlo y ya estamos en mayo. ¿Cómo se nombra? ¿Realmente las administraciones saben los requisitos que se le debe de exigir a ese profesional que va a desempeñar esas funciones de delegados de protección de datos? ¿Saben la posición que va a ocupar? ¿Qué formación tiene que tener? ¿Qué funciones tiene? Os recuerdo, 250 tareas que habíamos detectado en el desarrollo del esquema de certificación. ¿En qué ámbito tiene que desempeñar esas competencias? ¿Y realmente qué competencias tiene? Y esto ahora es en cuanto a los requisitos que se le debían exigir al delegado. Pero ahora, ¿cómo le nombro? ¿Cómo piensan ustedes que se ha nombrado la mayor parte de los delegados de protección de datos en la administración? Pues yo creo que muchas veces ha sido el porque te ha... No me equivoco, ¿verdad? No. Vale. Todo esto respecto de quién tiene que nombrar al delegado de protección de datos. Pero ahora está... ¿Vale? Pues a mí me gustaría saber, estos maravillosos delegados de protección de datos que me acompañan en la mesa, qué pensaron, qué sintieron, cómo lo enfocaron, cómo empezaron, qué instrucciones recibieron. Hoy estamos a febrero de 2020 y, como yo decía al principio, pues no están nombrados todos los delegados que deben de estar nombrados. De hecho, en la agencia hay miles de delegados de protección de datos nombrados, inscritos, pero el menor porcentaje corresponde a la administración, con lo cual parece que está un poco el número invertido. Esperamos que la administración nombre muchos más. Pero sí es importante que existan delegados de protección de datos y hoy podamos tener una mesa en la cual estos delegados de protección de datos sean capaces de contarnos su experiencia, porque eso implica que han sido nombrados y han empezado a caminar y ya tienen una trayectoria. Por tanto, voy a empezar a presentar a los primeros ponentes. A mi derecha tengo a Jorge Prado Casal, es licenciado en Ciencias Físicas, máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por el INAP y la Universidad Politécnica. Es auditor certificado en Sistemas de Seguridad de la Información basado en la ISO 27000. Comienza su carrera profesional en 1997 en empresas de consultoría y en el año 2000 se incorpora al Servicio Gallego de Salud como técnico superior en Sistemas y Tecnologías de la Información. Actualmente es jefe de Servicio de Protección de Datos y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y es delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Galicia desde 2018, no 2016. Te cedo la palabra, Jorge. Bueno, vamos allá. También tengo que ejercer mi derecho de rectificación. De acuerdo. Soy delegado de protección de datos del Sistema Público de Salud de Galicia. Aquí en Galicia la Ley de Salud de Galicia establece que el sistema de información es único para todo el Sistema Público de Salud de Galicia, con lo cual el delegado de protección de datos, en justa correspondencia, también es único para todo el Sistema Público de Salud de Galicia. Ahora el nombramiento, bueno, pues son cosas que ya veníamos haciendo más o menos, con lo cual tampoco fue demasiado susto. Lo que sí que es difícil, que hay que agradeceros especialmente a la Agencia de Protección de Datos, es en base a lo poco que dice la ley, saber lo que tenemos que hacer. Y creo que es un camino que estamos haciendo, por mi parte, yo creo que por el resto de compañeros con los que tengo contacto habitual, os tenemos que agradecer mucho a la Agencia de Protección de Datos, primero que nos haya ayudado a formarnos,
Segundo, que nos estéis escuchando con respecto a las tareas que tenemos que hacer. Y tercero, que vuestra actividad, vuestra actitud esté siendo de apoyo y no claramente punitiva, que era lo que todo el mundo temía que podía ocurrir, y que no estáis incurriendo en ese error. Hay que agradeceroslo también. Después, en cuanto a lo que tenemos que hacer, pues la realidad es que cuando crees que empiezas a saber lo que se espera de ti, entra una nueva petición, una nueva reclamación que te hace descubrir que realmente es un mundo tan grande lo que se nos está pidiendo y tantas las expectativas que se han depositado por parte de los que nos contactan, porque yo soy un ciudadano, tengo un delegado de protección de datos y espero que me arregle mi problema. Cuando recurren a nosotros, porque la verdad que las organizaciones, yo creo que en salud están muy maduras, los procedimientos están funcionando muy bien. Yo puedo poner, por poneros un ejemplo, el año pasado debió de haber solo en actos, consultas, quirófanos, aquí en Galicia pues estaríamos en 30 millones aproximadamente, más todos los contactos clínicos que se ocurren en las hospitalizaciones que hay en Galicia. Creo que hemos recibido tanto directamente al delegado de protección de datos como a través de la Agencia de Protección de Datos, está revisando ayer, creo que fueron 45 reclamaciones. Me parece que es una tasa muy favorable, los sistemas están muy maduros. Entonces, quien se está dirigiendo a nosotros viene ya prácticamente pidiéndonos dale caña a alguien, sanciona a alguien, incluso en las reclamaciones que nos llegan derivadas de vosotros, ya directamente se le pone, en la mayor parte de las ocasiones, nombre y apellidos a la persona a la que se quiere que se le dé una lección ejemplar, como llegó a decir alguno en alguna reclamación. Entonces, en esa parte, creo que hacemos lo que podemos en cuanto a la visibilidad de cara a la ciudadanía, y el que ya recurre a nosotros es con unas finalidades muy explícitas, que entiendo que tenemos que hacer lo que podemos en esa parte. Y después, donde yo creo que sí que podemos aportar mucho, es en la labor interna de concienciación, de intentar ver las cosas que cómo se están haciendo, que tampoco ha cambiado tanto la ley, es ayudarles a esos pequeños detalles formales. Y después, donde que sí que ha cambiado, pues hay que ser flexibles. El debate anterior fue muy interesante y, por un lado, hay unas necesidades, por el otro lado, la ley, si hace unas interpretaciones muy estrictas, puede ser muy dura, y lo que tenemos que intentar es lo que yo creo que expresó muy bien Susana, cumpliendo la ley, interpretarla de tal manera que se puedan realizar todas las tareas asistenciales, docentes y de investigación que se encomiendan a los datos que estamos tratando en el sistema sanitario. Muchas gracias, Jorge. A continuación voy a presentar a Juan Miguel García Riego. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la promoción del 84-89. En el 1991 ingresa como funcionario de la Junta de Andalucía, perteneciendo al Cuerpo Superior de Administradores en la rama de gestión financiera. Habiendo ocupado puestos en el ámbito de las relaciones laborales desde su ingreso a la Administración andaluza, desde 1998 ocupa la jefatura del Servicio de Administración General y Documentación. El citado servicio, además de las funciones propias de la Administración General, es el competente en la Consejería de Salud y Familias, de la llamada ordenación administrativa y en especial de la protección de datos, siempre desde el ámbito jurídico. En este tiempo transcurrido, asegura que ha visto desde su puesto de trabajo el alumbramiento y la consolidación de la protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental, autónomo y consolidado. Ha pasado de inscribir ficheros en la agencia a publicar tratamientos, ya sea desde el 5 de abril del 2018, delegado de protección de datos de la Consejería de Salud, con funciones en los servicios centrales, sus delegaciones territoriales y en el ámbito de las fundaciones sanitarias dependientes de la citada consejería. Y en esta labor tan apasionante, pues, nos va a exponer hoy cuál es su experiencia. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el invitado. Como habréis podido ver y escuchar, mi nombramiento y mi papel de delegado de protección de datos tiene una particularidad. Yo soy competente en los servicios centrales de la Consejería de Salud, sus delegaciones provinciales. Antiguamente, en la resolución que me nombraron, ponía en materia sanitaria, porque estábamos unidos por una reestructuración con igualdad, con
políticas sociales, y tengo el ámbito sobre las fundaciones públicas de salud, más la Escuela Andaluza de Salud Pública y una fundación andaluza de integración social del enfermo mental. El aspecto sanitario, asistencial, el corto, el mío, el gran padre, el gran tema, pues corresponde aquí a mi sufrido compañero y amigo Juan Díaz. Yo he vivido, como expresé en la autodefinición, el alumbramiento del derecho a la protección de datos como un derecho fundamental. Yo entré en el 98 en la Consejería de Salud y mi actividad era registrar tratamientos, no ficheros. Y era la gran actividad que tenía de asesoría, emitir algunos informes, pero bueno. Y ahora, yo decía que el que no tenía un fichero escrito es que no era nadie. Todo el mundo era, yo quiero tener un fichero. El principio de minimización ha sido el gran logro de esta ley. A mí la proactividad, ¿no? El principio de minimización, cuando te proponían inscribir un fichero, pues me gusta que aparezca esto. Y se le ponía sin ningún problema. Y mira que se aprobaba por orden de las consejerías, pero ahora no, ahora se te hace la boca agua cuando te llega alguien y dice, tranquilo, esto ha cambiado. Y el papel del delegado de protección de datos ahora a mí me apasiona en el sentido porque en la doble vertiente que tengo, que me ocupa muchísimo trabajo, yo no me dedico ni leo ni estudio lo que tendría que estudiar, la protección de datos. Yo soy jefe de servicio de administración y yo tengo la ordenación administrativa. Por mí, las órdenes de la consejería pasan previamente a su publicación y en la instrucción de trámite de la normativa pasa por mí. Nosotros informamos, nosotros vemos los formularios, el formulario que se cree que, bueno, un formulario es fundamental, un instrumento. El formulario se lucha y se pelea y se recorta. Y ahí ya, menos mal, que el consenso, porque la Consejería de Hacienda tiene un departamento bastante bueno y se salió de una normalización, una uniformidad, pero el formulario es una pieza fundamental. Y el instrumento es que el ciudadano le dice a la administración, aquí están mis datos. Bueno, ahora ya no. Hasta dice, a ver, yo tengo tus datos, porque son que yo te lo he dado, tú me pides una cosa, y ahora tú te tienes que oponer a que yo lo utilice. Cuestión sería, que me gustaría debatirlo hoy, ¿dónde se tiene que oponer el ciudadano a que utilicemos los datos? ¿En el formulario o en un derecho de oposición? Aparte, pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, pues eso es un resumen, podríamos estar aquí aclarando. Eso es mi experiencia y me tocó, pero bueno, me tocó porque estaba ocupando la función. Y me gusta y me apasiona y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. A continuación voy a presentar al único delegado de protección de datos de la mesa, que no viene de la administración pública, sino que viene del ámbito privado. Es José Jiménez Perales. Por un error de la tecnología, pues no ha llegado su presentación, pero gracias a la tecnología, pues la puedo leer en su teléfono móvil. Es nombrado como delegado de protección de datos del Grupo Quirón Salud en 2018. Lleva 7 años como responsable de seguridad de información y protección de datos del grupo, aunque desde hace aproximadamente un año se agregan ambas áreas con responsables diferentes. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, programa Desarrollo de Directivos en IES en el año 2007. También realiza un programa en Quirón Salud, en ESADE, de liderazgo y gestión sanitaria en 2016. Y sin más, pues le paso la palabra. Sí, hola. Sí. Ahora, perfecto. Bueno, muchas gracias a las 6 por la invitación y muchas gracias a los compañeros de mesa por este interesante debate, ¿vale? Yo en mi caso me ha tocado, me presenté yo. Me presenté yo para evitar un problema, porque llevaba ya 7 años con esto, con el tema de seguridad y protección de datos, y creo que hasta que encuentren a alguien mejor,
pues de momento me quedaré yo. Para nosotros esto, para mí fue un reto, o sea, si me permitís un segundo, es decir, ¿qué es Quirón Salud? Quirón Salud al final son 50 hospitales, custodiamos o tenemos 15 millones de historias clínicas y somos 40.000 empleados, ¿vale? En todo lo que llevamos se producen una serie de compras. IDC Salud compra Quirón, que a su vez había comprado USP, y además estamos incorporando y hemos incorporado una serie de hospitales, como pueda ser la Ruber Internacional o la Tecnon, etc. ¿Vale? Entonces, estamos en un proceso actual de consolidación, ¿vale? De procesos para que todo el grupo trabaje como un grupo, todos los procesos sean los mismos. Todo ello apoyado evidentemente en las tecnologías, y una de las cosas que tiene que estar totalmente alineada con esto evidentemente es la protección de datos. Nosotros creamos una estructura, solo hay un DPO en el grupo Quirón Salud y aprovechamos todas las estructuras que ya teníamos con la antigua protección de datos. Estamos los comités de seguridad de los centros, que son multidisciplinares, que nos ayudan un montón, porque al final evidentemente compete a toda la organización y a todos los estamentos de un hospital pues cuidar por la privacidad. Nosotros nos describimos en poner el paciente siempre en el centro, esa es nuestra estrategia, y por supuesto que confíe en que los datos que vamos a tratar están seguros con nosotros. El principal problema que yo me he encontrado es que no nos vean, y me he encontrado no ahora, siempre, que el tema de la protección de datos, evidentemente la seguridad de la información también, que no nos vean como un stopper. Eso es lo único que me preocupa, porque cuando la gente te empieza a ver como un stopper, empieza a buscarse los atajos que no conducen a nada, sino a tener un problema. Entonces, nosotros nos hemos incrustado, estamos muy ligados a la parte de IT, porque nosotros apostamos por las nuevas tecnologías, tema de digitalización, con lo que ello lleva, es decir, servicios no presenciales, que viaje la información y no el paciente, etc. Esto lleva, evidentemente, sus riesgos en seguridad y, por lo tanto, en protección de datos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, bastante incrustados en IT, porque ahora prácticamente no se hace nada sin que pase por la parte de tecnología. Y es ahí donde intentamos meternos en el principio, que es como dice el reglamento, y estar tempranamente con cualquier diseño y cualquier iniciativa que se pueda dar. ¿Vale? Y esa es la principal experiencia, es decir, hacer que no me vean como un stopper, y concienciación. Eso es lo único que yo creo que define un poco lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias, José. A continuación paso a presentar a Sergio Gallego Riesta. Es doctor en Medicina y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, académico de número de la Real Academia de Medicina y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia del Principado de Asturias. Profesor asociado de Derecho de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III desde 1990. Inspector de la Administración de la Seguridad Social desde 1981. Ha desempeñado diversos cargos de gestión en el Ministerio de Sanidad y en el INSALUD. Es autor de 4 libros y coautor de otros 3. Ha escrito 14 capítulos de libros y 34 artículos sobre temas de gestión y derecho sanitario, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Actualmente es coordinador de responsabilidad patrimonial de la Consejería de Salud, miembro de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias y miembro del Consejo Asesor de Sanidad. Desde junio del 2018 desempeña las funciones de delegado de protección de datos de salud del Principado de Asturias. Paso la palabra. Muchas gracias a las 6 por la invitación. Gracias por participar en esta mesa. Y yo no sabía que iba a tener que empezar diciendo por qué soy delegado de protección de datos. Y lo estaba pensando, no sabía yo qué decir. Y me acordé del discurso de Don Quijote a los galeotes, cuando habla con ellos y dice, ¿y ese por qué está en la cárcel? Y dicen, porque bajo tormento dijo que sí. Y Don Quijote dijo, pues bien merecido lo tiene, porque las mismas letras tienen un sí que un no. Y el consejero me dijo, tienes que hacerte cargo de este embrollo que no sé lo que es. Podría haber dicho que no, porque tantas letras tiene un sí como un no, pero dije que sí. Y mi función como delegado de protección de datos
Nosotros lo que hemos hecho en Asturias es tener la figura del delegado con un órgano de apoyo, que es un comité de sistemas de información, y ahí es donde ventilamos todas las consultas y los problemas que se nos van presentando. Y yo lo que lo traía era más que nada pues, para de cara a abrir un debate, ¿no? Desde luego, mis problemas son tres, fundamentalmente, pero que se resumen en uno solo. Son investigación. Si es que admitimos que investigación son los trabajos de fin de máster, esto ya se la acabóse. Si el comité ético de investigación tiene que ver cada fin de grado, cada fin de máster, y tiene que analizarlo, que la disposición adicional del 17º hay que derogarla mañana. Eso es horroroso. Tengo unos problemas con la docencia horrorosos. Como muy bien decía Vicente Lomas, prestigiosísimo jurista, que sabe efectivamente mucho más que todos nosotros juntos, pero que sacó el tema solo por fastidiar, porque lo conozco muy bien, claro, nos está contando lo que dice el 10.4 de la Ley General de Sanidad, pero la Ley General de Sanidad, como muy bien apuntaba la doctora Romero Yuste, habla de un proyecto docente, que no es lo mismo que el alumno que tengo por delante, que son dos cosas. Me encantó la mesa anterior, fue un soplo de aire fresco, la intervención de la doctora Romero Yuste, de mi querida Merche Alfaro, me encantó la intervención del profesor Álvarez Escudero. Pero ¿qué más da que vea la historia clínica si le estoy diciendo, mira, tú palpa, porque por debajo de esta costilla tienes que notar el hígado, porque ahora está todavía inflamado. Por eso ya verás cómo las transaminasas nos van a llegar mañana las cifras. Y no le enseño mañana las transaminasas. Decía, todos mis problemas son esos dos más otro, que es no sé hasta dónde debemos de llegar en lo que son la denuncia de las violaciones de seguridad. Si entendemos por violación de seguridad los accesos indebidos, ¿qué hacemos cuando en las auditorías nos encontramos con accesos manifiestamente indebidos, constitutivos de violaciones de seguridad y sobre todo con un problema, que es la sentencia del 2015 del Tribunal Supremo, en el que dice que el delito, tanto los delitos de revelación o de divulgación o de descubrimiento de secretos ajenos a los que antes hacíamos referencia, cuando son cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que es el caso de nuestros profesionales, no opera el artículo 201 del Código Penal, que dice que son denunciables a instancia de parte, sino que establece el 200.2 que dice que son denunciables por la Administración porque hay un interés público general, aparte del interés de la persona cuya violación de intimidad se ha producido, porque existe el interés general de que los funcionarios no cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. Y además hay otra sentencia, que esta misma la cita del 2003, en el que no opera el perdón del ofendido. Por lo tanto, yo me estoy planteando un terrible problema, que es que si cada vez que hacemos una auditoría y detectamos accesos indebidos, no solo tenemos que notificárselo al interesado, a la agencia, sino que además tendríamos que personarlos a través de nuestros servicios jurídicos y formular denuncia ante Fiscalía. Y es un problema tremendo, porque eso sería, bueno, estamos viviendo ahora la judicialización de la política, no digo nada si esto lo hacemos con la judicialización de la medicina. Y termino simplemente diciendo una cosa. A mí se me resumen todos en uno. ¿Y cuál es el problema que yo creo que tenemos los delegados de protección de datos o que yo veo que existe en materia de protección de datos en el sector sanitario? La falta de conocimiento del negocio. ¿Les soy sincero a ustedes? Es un problema de falta de conocimiento del negocio. Pero ¿cómo alguien puede preguntar si un residente puede ver una historia clínica? Mire, yo soy profesor de los residentes. Tengo un curso transversal que doy todos los años a todos y cada uno de los residentes que circulan por Asturias, que son aproximadamente unos 250. En el último curso, a raíz de una discusión que había tenido por este motivo, tenía 50 alumnos delante, 50 residentes, y les pregunté, de los que estáis aquí presentes en vuestro servicio, ¿cuántos no tenéis adjunto de guardia de presencia física? Había 4 servicios: oncología, cirugía torácica, cirugía pediátrica y cirugía plástica. La guardia la atiende un R grande y un R pequeño, y el adjunto está en casa por si pasa algo. ¿Deben los los residentes acceder a las historias clínicas? Hombre, mire usted, esto es no conocer el negocio. Es que aquí parece que hay alguien que todavía no se enteró de cómo funciona la sanidad española. ¿Cuál es el verdadero problema que estamos encontrando? O yo me estoy notando como delegado de protección de datos, la falta de conocimiento del negocio, tanto a la hora de regular como a la hora de interpretar la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención, y ya finalmente vamos a dar paso a Tomás Gómez Pérez. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, el año 1985-1990.
Máster en Seguridad de la Información, tiene formación especializada en protección de datos y seguridad de la información, tanto del reglamento como del Esquema Nacional de Seguridad. Tiene experiencia en el sector privado, desde los años 1992 al 2006, en empresas fundamentalmente de telecomunicaciones. Desde el año 2006 hasta 2012 trabaja en la Administración Pública de La Rioja, concretamente en el Servicio Riojano de Salud, como subdirector del área de Sistemas e Infraestructuras. Desde 2012 hasta hoy desempeña funciones como jefe de área en Tecnologías y Seguridad, responsable de Seguridad y delegado de Protección de Datos del Sistema Público de Salud de La Rioja. Y le paso la palabra, pero cuando hablaba con él le decía que era mi ponente exótico. Entonces, dentro de su experiencia, me gustaría también que nos cuente cómo concilia un tema que ha suscitado una cierta preocupación entre los delegados de protección de datos, y es la diferencia en las funciones de responsable de seguridad y por qué un responsable de seguridad no puede compatibilizar esas funciones con el desempeño de las que le corresponden como delegado de protección de datos. Un poco, pues sí que me gustaría que en la experiencia nos diga cómo concilia esa doble peculiaridad. Buenos días a todos. Gracias a las 6 de nuevo por pensar que podía aportar algo en este foro. Y gracias por ese adjetivo, ¿no? De delegado exótico, ¿no? Podría haberme llamado cualquier otra cosa, pero después del saludo que hemos tenido, en el que me has comentado lo del exotismo, de mi figura, me he quedado pensando, y es verdad que en mi caso es ciertamente exótico. Vengo de La Rioja, somos la comunidad autónoma más pequeña del país. Somos unos 345.000 habitantes los que vivimos en La Rioja, que es el número de poblaciones inferior a muchas capitales de provincia de España, ¿no? Entonces, es verdad que primero, a mí, ¿cómo hemos llegado a que mi persona sea el presidente del Comité de Seguridad y que este Comité de Seguridad sea el órgano colegiado, que es el delegado de protección de datos? Yo estoy aquí en calidad de presidente y como presidente, pues el representante de este comité, que es la verdadera figura. El camino fue difícil, porque recuerdo hace 2 años, creo recordar, en Valencia, tuvimos una reunión previa, como suele ser habitual, de nuestro comité técnico, y en aquella reunión salió la pregunta, ¿no? ¿Es razonable que un órgano colegiado sea delegado de protección de datos? Los compañeros de la agencia vasca se manifestaron rápida y taxativamente. No es razonable, creo que fue pero Alberto. Bueno, yo no me quedé tranquilo, entonces hice la correspondiente consulta a la directora de la agencia española y la posición de la directora fue completamente diferente. No hay ningún problema en que un órgano colegiado sea delegado de protección de datos. Por tanto, como en La Rioja había un problema porque no había voluntarios por una sencilla razón. Es un puesto que no estaba retribuido, es un puesto que no te elimina de otras responsabilidades que tienes, por lo cual pues aquí se buscaba una cabeza de turco que dice, bueno, tú, aparte de lo que estás haciendo, mira a ver si te puedes encargar de este marrón, como decía Sergio, ¿no? Bueno, como no había ningún voluntario, al final el único órgano que cumplía medianamente bien todos los requisitos que debe tener un delegado de protección de datos se entendió, porque es que en el comité hay unas personas, unos miembros que tienen una experiencia legal demostrada, que conocen perfectamente el funcionamiento de la Administración General. Hay personas con experiencia en el ámbito de protección de datos y experiencia en el ámbito de las tecnologías, como era mi figura, y entre todos podíamos hacer un papel razonablemente digno. Hasta ahí. Entonces, esa es la razón por la que la consejera nos designó delegado de protección de datos, no solo del Servicio Riojano de Salud, sino también de 2 fundaciones sanitarias y finalmente también de la Consejería de Salud. Marrón que nos han quitado ayer precisamente, porque ayer se nombró a la delegada de protección de datos del Gobierno de La Rioja, que en este momento es una delegada de protección de datos única para toda la Administración General. Entonces, la Consejería de Salud ha pasado a depender del delegado de protección de datos del Gobierno de La Rioja y nosotros seguimos siendo delegados de protección de datos del ámbito sanitario. Lo que hemos pasado en estos 2 años ha sido mucho. Creo que el principal problema que hemos tenido ha sido de concienciación, de que la organización entienda qué es y qué no es un delegado de protección de datos.
hemos contestado un montón de cuestiones relacionadas con tareas o responsabilidades que por desconocimiento el personal e incluso el equipo directivo no sabe que eso queda fuera del alcance y de la responsabilidad de un delegado de protección de datos, como puede ser cosas tan surrealistas como pedirnos que nos encarguemos nosotros de la pseudonimización y de la anonimización de determinados estudios. Bueno, en fin, pues me parece muy bien, ya te contestamos que esto lo siento mucho, que presentes al responsable o al responsable de la investigación, al investigador principal, cómo lo piensa hacer, porque nosotros te podemos decir si está bien hecho, te podemos orientar cómo hay que hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Bueno, pues, consultas así hemos tenido muchas. Hemos estado orientando, concienciando a la dirección, a los propios profesionales sobre lo que se debe y lo que no se debe. Hemos formado a más de 2.000 profesionales, que no es poco. Y hemos invertido mucho tiempo en discutir y en pelear con proveedores de servicios. Esto es otro de los grandes retos que tenemos. Aquí es verdad que en este ámbito es donde yo personalmente he tenido más dificultades para conciliar mi puesto como responsable de seguridad y como responsable de protección de datos, como delegado de protección de datos, porque hay que bailar un poco entre dos aguas, ¿no? Pero en general en los proyectos con el resto de la administración, o sea, con el resto del Servicio de Régimen de Salud y las fundaciones, no es excesivamente complejo. Cuando intentas imponer unas determinadas o recordar cuáles son las obligaciones que tiene un proveedor, no solo en materia de protección de datos, sino en materia de seguridad de la información, es cuando empiezas a tener que moverte pues como el chino ese que mueve los palillos para que no se le caigan todos, porque si voy a mover para ver si vamos a tocar el tema de protección de datos y mientras tanto la parte de seguridad de la información parece que se me cae, que se me para el plato. Es quizá más complicado, sobre todo por cómo se gestionan los proyectos, y es que hay muchas veces que ni la propia organización sabe lo que está haciendo o lo que está haciendo un servicio concreto. El servicio de laboratorio ha decidido cambiar toda la maquinaria de no sé qué, porque en fin, ya resulta que hay nuevos sistemas, nuevos tratamientos o tratamientos diferentes, porque hay un proveedor diferente que además se van a enviar datos a la nube, cuando empezamos con la nube, ahí entra el comité de seguridad a asesorar, a informar, y entro yo como responsable de seguridad a ver cuáles son las medidas de seguridad que hay que imponer. Y hay veces que al delegado, al responsable de seguridad se le pone, entre comillas, el muerto encima de la mesa diciendo, bueno, o el responsable de seguridad rebaja las prescripciones de seguridad o esto se va al carajo, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco siempre templando a gaitas, pero bueno, no es excesivamente complejo. Sí que es verdad que la figura es exótica, pero bueno. Muchas gracias, Tomás. En mi intervención había comentado que cuando nosotros empezamos a analizar el reglamento y a ver cuáles podían ser las tareas asociadas al delegado de protección de datos y presentamos al comité técnico de certificación el número de tareas, pues todos los participantes echaron las manos a la cabeza y dijeron, bueno, pero ¿qué pretendéis? ¿Que el delegado de protección de datos sea un superhombre, sea un hombre orquesta, pero con todos los instrumentos y él tocando todos sin más actores? O sea, ¿qué pretendéis que sea el delegado de protección de datos? Bueno, el delegado de protección de datos y sus funciones y tareas se concretan en verbos que vienen recogidos directamente en el reglamento. Y yo cuando hago presentaciones digo que el delegado de protección de datos no es el que tiene que hacer, es el que tiene que dirigir. Porque lo que dice el reglamento es que tiene que informar, tiene que asesorar, tiene que supervisar, tiene que cooperar, tiene que actuar como punto de contacto con la autoridad de control y con los ciudadanos. Pero en ninguno de estos verbos aparece el hacer esas 250 tareas. Todas esas 250 tareas al final se resumen en lo que dice el reglamento. Acorde a esto, a mí me gustaría plantear a todos los miembros, porque luego hay otro tema, ¿qué formación se le exige al delegado de protección de datos? Entonces hay como un doble perfil, tiene que tener unos conocimientos jurídicos, pero también se le exige unos conocimientos técnicos. Por lo que vemos en la mesa,
hay distintos perfiles. Tenemos perfiles jurídicos y perfiles técnicos. Entonces, a mí me gustaría que nos cuenten qué carencias se han visto ellos a nivel profesional que tenían que suplir con formación y qué apoyo han tenido de la dirección para poder formarse para ser un buen delegado de protección de datos. Lanzo y el que quiera tomar la palabra. Empiezo yo creo que la mesa lo resume bien. Igual hay sobre presencia de físicos, pero bueno, creo que resume bien cuál es la dualidad de la figura que ejercemos, ¿no? Apoyo a la organización absoluto. Yo creo que toda la formación, solo puedo agradecer todo el esfuerzo que ha hecho tanto el sistema de salud como la propia Xunta de Galicia, que hay un comité de DPDs y nos han formado y nos ha pagado una formación muy potente, incluso con esquemas de certificación. La que habéis organizado en la Agencia de Protección de Datos a través del INAP. Yo creo que oportunidades formativas hemos tenido muchas, y yo creo que en la que habéis organizado vosotros hubo un equilibrio muy bueno entre la parte técnica y la parte jurídica, pero yo creo que es por vuestra propia naturaleza, porque estáis divididos casi como nosotros, mitad técnicos, mitad con perfiles jurídicos. Entonces esa formación a mí me ha parecido muy equilibrada. Sin embargo, por ejemplo, los esquemas de certificación es jurídica totalmente. O sea, si te quieres certificar como DPD, al final tienes que tragarte y eso nos cuesta más obviamente a los que venimos de un perfil técnico, y yo ahí sí que en eso, igual fue la concreta que hemos optado en el ámbito de la Xunta de Galicia, hecho en falta que los perfiles jurídicos se les expliquen matices técnicos, porque aquí tenemos que asesorar, tenemos que supervisar, vale, y si no tienes unos conocimientos técnicos, si no eres capaz de ver que lo que te están poniendo en un contrato, como decía Tomás, es una barbaridad técnica que al final... Entonces yo creo que en toda la formación he visto diferencia, creo que la vuestra muy equilibrada. El esquema de certificación que he hecho yo me parece que es demasiado jurídico. Y una cosa que es importante, lo que pones ahí es, recuerda que no tenemos responsabilidad, que lo dice también ese mismo artículo, ¿vale? Pues yo desde mi experiencia, yo tengo el perfil jurídico, y en verdad lo que tenemos el perfil jurídico adolecemos de una formación y unos conocimientos técnicos que en mi parte se ha suplido por la asistencia de otros departamentos de la administración y de la consejería que nos han apoyado. Yo soy en esta polémica, en este tema de órgano único, órgano colegiado. Yo casi no creía en el órgano colegiado y cada día creo más. Yo creo que es una forma de integración multidisciplinar y que conlleva a una respuesta que yo creo que de la parte jurídica, ¿no? Aunque los DPD, es que, como estaba comentando también a ver, es que se nos exige, yo creo que algunas veces nos hemos extralimitado en la actividad que tenemos. Hay una parcialidad, es un verbo a venir a ver lo que... La proactividad no es del responsable del DPD, es de las organizaciones del DPD. Y llegamos a un momento que creo que estamos un poquito extralimitados en lo que hacemos. Y nosotros es una función, una responsabilidad, ir vigilando, de informar, de activar, de controlar, pero en algunos aspectos, y el aspecto técnico a mí me sobrepasa. Lo que pasa es que lo surro con un gran apoyo de la administración. Y en el caso andaluz, teniendo aquí el presidente del Consejo, lo que hemos adolecido un poco ha sido de la coordinación de los DPD. Esperemos que ahora con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, desde que quería asumir las competencias, tienen ya las competencias activas de protección de datos desde el 1 de octubre de 2019, pues existe una coordinación de los DPD, que nosotros ha sido un momento, igual lo puede decir, hemos sido autogestionarios, nos hemos reunido, hemos propiciado reuniones entre nosotros, una coordinación, un traspaso de información. La agencia es una fuente inagotable de información, de apoyo cuando se requiere, pero en nosotros en el ámbito, estamos hablando de una comunidad autónoma con 9 millones de habitantes, con un sistema sanitario bestial, superior incluso en extensión a muchos países de la Unión Europea, y una asunción de competencia bestial, y es que nosotros, el que le ha caído, porque yo esto lo asumí, pero yo tengo compañeros que el que le ha caído encima ha supuesto un trauma, ¿no?
último que conozco lo han cesado del puesto y es un alivio. Porque se ha quitado, si un compañero, no voy a decir que contraría, pero con los datos especialmente sensibles también. Y lo han cesado y lo veo y dice, me lo he quitado del medio. Yo vi lo que les dije, mira, lo siento, yo también está ahí, que me lo he quitado. Y aquí una responsabilidad. Estaba, hombre, yo ya un dato especialmente sensible. Por eso digo yo que hace falta colegiación, hace falta no al extremo del responsable de seguridad y el responsable de datos, sino equipos multidisciplinares, coordinados y mucha coordinación en la propia administración, porque además en comunidades autónomas de las cuales tenemos ese volumen impresionante de datos, de población y extensión. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, el DPD, al final hay un nombre detrás, pero realmente es una estructura. Es decir, en el equipo que nosotros tenemos, aparte de que yo tengo un perfil técnico, tenemos gente todavía más técnica que yo y luego tenemos gente formada en Derecho y sobre todo en protección de datos, ¿vale? Y luego tenemos otros órganos, tenemos algún órgano consultivo externo de algún otro despacho de abogados si fuera necesario. Entonces, yo en este caso estoy de acuerdo, es decir, yo prefiero verlo como una estructura, ¿vale? Donde hay personas que ayudan a tomar esas decisiones que hay que tomar a veces. Entonces, desde mi punto de vista, debería de ser, pues, como yo lo veo, es un órgano, es decir, sí, tiene que haber una persona que se llama tal, no sé qué, pero realmente el DPO es una estructura, y es una estructura formada por N personas con conocimientos jurídicos, expertos en protección de datos y gente con un perfil evidentemente tecnológico que ayuda a todas las personas de este órgano a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Yo realmente no tengo que añadir, estoy tan de acuerdo con lo que se ha dicho por todos vosotros en la mesa, que es razonable, ¿no? O sea, la figura del DPD... A ver, yo tengo muy mala leche, pero yo no quería que se me notase. A ver, esto está muy bien con lo de las certificaciones y tal, para crear una nueva profesión. Esto es estupendo, ¿no? Por eso, claro, la privada se está hinchando de tener DPDs. Entonces, el ayuntamiento de no sé dónde externaliza la figura del DPD y que le realicen las evaluaciones de riesgos. Bueno, a mí me parece que es una pejiguera que se ha creado una profesión, bueno, muy bonita y muy interesante, en un país con bastante paro, pues esto viene bien, ¿eh? Pero cuando esto te lo tomas en serio, bueno, lo digo porque yo veo el asesoramiento, por ejemplo, que le están dando a los colegios profesionales y a los médicos en el ejercicio privado. Una fichita ahí, no sé qué, cumplo todo, sí, bueno, sí que es una mentira. O sea, después, claro, a mí me preguntaba hace poco, bueno, ¿por qué los médicos en la privada tienen estas fichas y no hacen todo? Pues, joder, porque les meten unas multas en la agencia y a nosotros, como nos sacan tarjeta roja, pues no pasa nada, ¿no? Por eso pues nosotros lo tomamos como una filosofía. Pero bueno, yendo al grano y en serio, es que es imposible, no puede haber una figura de un delegado de protección de datos que sea capaz, en un mundo tan complejo como es el sector sanitario, ser capaz de responder a esto. No hay nadie con conocimientos jurídicos suficientes. Tú te puedes saber todo lo que quieras de protección de datos, que como no te sepas algo de penal y algo de civil y patrimonial, porque es que después tengo que tramitar conforme a la ley 39 y 40. Y a mí me vincula la ley de régimen jurídico. Acabo de plantear todas las dudas que tengo con la interpretación del 201 del Código Penal. O sea, es tan complejo que hace falta, pues lo que está diciendo el compañero de Quirón, que a veces tienes que recurrir incluso a despachos especializados externos. Yo creo que la solución está en la que se trata de la mesa. Evidentemente tiene que tener un apoyo de grupo. Como comentaba, nosotros lo que tenemos es un apoyo a través del COSISPA, Comité de Seguridad y Sistemas de Información, en el que tenemos gente que representa a la Dirección General de Tecnologías, que son los encargados de seguridad. Tenemos un papel fundamental, que son médicos que se dedican exclusivamente, los llamamos funcionales, ahí está la autonomía, que lo que se dedican es a poner en marcha la historia clínica de los hospitales, la receta electrónica, digital, es decir, la gente que es capaz de aunar el mundo sanitario y el mundo tecnológico. Tenemos tecnólogos, evidentemente, claro que tenemos ingenieros de telecos y tenemos informáticos específicamente en ese comité. Y así todas las pasamos de aquí para ser capaces de salir de las dudas que nos plantean. O se trabaja en equipo, es imposible. Creo que la labor de un DPD es inabarcable desde el punto de vista personal, y lo único que se hace es, o te lo tomas en serio y tienes un potentísimo comité de apoyo, que además dentro de la administración te permite
lo mismo que hacéis vosotros, pero de manera interna. Es decir, oye, vamos a hacer una consulta específica a los grandes de tecnologías que nos digan qué hacemos con esto. O vamos a preguntarle al servicio jurídico, o vamos a pedirle apoyo al comité, al CEI, al comité de investigación, a ver qué es lo que opinan ellos para que nos asesoren precisamente a nosotros y no al revés. O funciona de esta manera o es imposible. Muchas gracias. ¿Más? Bueno, en primer lugar, sobre tu primera pregunta, la que hacía referencia si hemos tenido alguna dificultad para formarnos como delegados, yo personalmente no he tenido grandes dificultades, salvo la propia disponibilidad de mi tiempo, porque como no he dejado de hacer otras cosas, pues el tiempo no es infinito para las tareas dedicadas a mi propia formación y al resto de miembros del Comité de Seguridad. Lo que sí que hemos visto es que existe una bastante escasa formación a nivel directivo y esa es una de las cosas que sí que queremos abordar, porque hay, aparte del desconocimiento de la propia ley y del reglamento, hay muchísimas lagunas sobre lo que decía antes, qué es lo que es responsabilidad del DPD, qué es lo que es responsabilidad del responsable del tratamiento, qué es responsabilidad del encargado del tratamiento. Hay que estar permanentemente recordando a las figuras representantes o representativas de la organización. El delegado de protección de datos jamás puede ser el responsable del tratamiento, que eso es una responsabilidad que cae sobre la gerencia y que por tanto ellos tienen que asumir unas ciertas obligaciones. Ahí sí que creemos que hay que incidir en la formación y hemos propuesto incluso que la formación en materia de protección de datos sea como la formación en prevención de riesgos laborales, que todo el mundo tiene que pasar sí o sí, te guste o no te guste, y cada 2 años o cada 3 años tienes que pasar. Bueno, pues no entendemos por qué la formación, sobre todo en el ámbito hospitalario, no tiene el mismo carácter obligatorio. Porque si no, la gente no va a los cursos. Tú pones en el portal de la Escuela de Riojana de Función Pública 5 cursos de protección de datos y la gente obtiene un incentivo, no es la materia que más motive, no es la que más mueve. Entonces, pues bueno, pues hay que darles una motivación adicional que sea eso. No es algo que tú puedas decir, es algo que ha decidido la organización y tienes que ir sí o sí. Y si no, no cobras la carrera profesional, por ejemplo. Una motivación de este tipo. Luego, sobre la que no sé, creo que comentaba José, ¿no? Sobre esta limitación de las funciones que estamos llevando a cabo, pues sí, yo creo que nos estamos extralimitando muchas veces, ¿no? En nuestras tareas, quizá también por la proactividad que estamos teniendo en aras a conseguir que la organización se conciencie y empiece a trabajar de una manera más coordinada y que se asuma sobre todo el principio fundamental de la protección de datos desde el diseño y por defecto. Es otra de las carencias que hemos identificado durante estos 2 años, ¿no? Empezamos a hacer cosas y bueno, ya de la protección de datos y de la seguridad de la información también. Ya hablaremos después, cuando estén aquí, cuando ya estén los aceleradores lineales, ya veremos a ver cómo arreglamos esto y cómo se manejan los datos en la nube. Espera un momento, piénsalo antes quizá, ¿no? Y está. Escríbelo en el pliego de prescripciones técnicas o en el pliego de cláusulas administrativas, por Dios. Porque es que después, cuando está el concurso adjudicado, es francamente difícil, ¿no? Meterle a un proveedor en cintura, ¿no? Esto es lo que firmé, esto es lo que ofrecí, esto es lo que se aceptó, esto es lo que se adjudicó, se acabó, y ahora pelea. Necesidad de contrato de sector público, artículo no sé cuánto, que te dice tú eres el encargado, te guste o no te guste, que lo dice la ley de contratos también. Es una pelea que desgasta mucho, por eso sería más fácil trabajar por defecto desde el diseño, cuando empiezan los proyectos, que se tome en consideración, yo no hablo del delegado de protección de datos, quien sea, la figura que se designe, pues que se considere alguien que pueda aportar algo en esta materia, ¿no? Tanto en seguridad de la información como en protección de datos, porque si no, estamos siempre parcheando, siempre por detrás, siempre, eso es verdad que frustrante a mí, porque es la parte que más me gusta del trabajo. Muchas gracias a todos los ponentes por su opinión. Yo tengo algunas preguntas para ellos en la recámara, pero me gustaría dar participación a todos los asistentes y que tengan la oportunidad de preguntar a estos excelentes profesionales pues cualquier duda que tengan. Sí. Bueno, por alusiones, yo pensaba que Tomás era un amigo hasta ahora. Pero me sale aquí poniendo las contradicciones en evidencia con la agencia española y no tengo que decir algo.
Y además es que no lo ha expresado adecuadamente. Tomás ha dicho que cuando se lo planteó, preguntó si podía ser un órgano colegiado y le dijimos taxativamente que no. En realidad no es así. Una cuestión es cómo se consigue el desempeño de la función que se asigna al delegado de protección de datos, y otra cosa es cómo eso se personifica para una cuestión concreta como es la notificación a las autoridades de protección de datos. En nuestro caso nos hemos encontrado, cuando teníamos las notificaciones, con dos circunstancias que es lo que nos había llevado a ser un poquito, a dar este tipo de respuesta. Uno de los casos era la prestación por parte de personas jurídicas. La otra era la constitución de un órgano colegiado dentro de la organización para la prestación de la función. Tanto en un caso como en otro, desde el punto de vista de lo que es la notificación a la Autoridad de Protección de Datos, que no de la publicación de los datos de contacto del delegado, o sea, circunscribiéndome a eso, nosotros insistíamos en que tenía que ser una persona con nombre y apellidos. Y nos sustentábamos fundamentalmente en que, por un lado, el texto del reglamento hace referencia en algunas ocasiones a los datos de contacto del delegado de protección de datos, pero en dos ocasiones hace referencia expresa al nombre, y es precisamente cuando se notifican, se pone en contacto con la autoridad. Por otro lado, el hecho de ser punto de contacto con la autoridad, bueno, es decir, alguien tiene que ser, no puede ser un buzón genérico como tal. Y por otra parte, el informe del grupo del artículo 29 que hizo al respecto hacía énfasis que en el caso de la prestación por personas jurídicas externas y tal, debía de existir siempre una persona al frente del equipo para clarificar la relación y tal, y evitar que surgiesen conflictos de interés con las personas. Bueno, la primera cuestión al respecto de si era persona jurídica o no, claro, nosotros nos encontramos con que en algún caso alguna entidad nos comunicaba que el delegado de protecciones era Seguridad Total, sociedad anónima, el delegado como tal. Claro, nosotros decíamos, no, es decir, yo no entro en cuál es el tipo de relación contractual, mercantil o del tipo que sea que tenéis con el vuestro delegado. Puede ser, pero a mis efectos, que me importa un comino cuál es la relación que tenéis, de cómo le pagáis, lo que quiero es saber quién es la persona para, bueno, pues para ejercer esa... esa dificultad que poníamos a que fuese una persona jurídica, luego después ya pues con la nueva ley orgánica nos han tapado un poco la boca, porque sí que dice más expresamente que el delegado puede ser una persona jurídica como tal. Aún así, insistimos en que sí que tiene que haber una persona que sirva con nombre y apellidos para la relación con la autoridad de control. Y en el caso del órgano colegiado, también hemos tenido algún caso en el cual se había hecho un órgano colegiado. Bueno, darle la denominación de órgano colegiado como tal, o simplemente que fuese un equipo de trabajo, a los efectos sería equivalente. Pero en algún caso sí que se había hecho el uso del término ya más administrativo del órgano colegiado, y se nos había notificado pues como el órgano colegiado. Nosotros lo que decíamos es, bien, me parece correcto, es decir, la tarea coral a la hora de desempeñar la función es correcta, pero para el contacto con la autoridad de control necesito saber quién es el presidente de ese órgano de control. Y simplemente es eso, por supuesto, o sea, por resumir, la función, por supuesto que va más allá de lo que una sola persona es capaz de hacer, y por lo tanto se debe hacer con un equipo. Lo mismo que los CEOs, los CIOs y los CSEOs, pues no son solamente ellos, tienen personas detrás. El delegado de protección de datos, la persona delegada de protección de datos, puede tener todo un equipo que colabore con ellos, pero desde el punto de vista de esa función de punto de contacto con la autoridad, insistimos en que tiene que tener nombre y apellidos. Simplemente era eso. En nuestro caso es así, evidentemente hay una persona de contacto con la autoridad de control y lo cierto es que al final funcionamos como un equipo de trabajo. Y me olvidaba decir antes también, un poco haciendo referencia a la polémica surgida en la mesa anterior, que ha estado de lo más interesante. Está. En relación a la polémica que surgió antes, ¿no?, sobre
qué permisos o qué no permisos tienen que hacer pues, estudiantes, residentes, etcétera, etcétera, y en la problemática también de la publicación de estudios, de trabajos de investigación, etcétera, etcétera. En nuestro caso, afortunadamente, una de las figuras más importantes, probablemente la más importante que tenemos en el comité, es la figura de nuestro jefe de servicio de documentación y archivo. Es la persona que conoce el funcionamiento del hospital a la perfección. Él sabe qué servicio funciona y qué servicio no funciona simplemente leyendo los informes que escribe. O sea, a mí me parece increíble. Desgraciadamente se nos jubila el próximo día 8 de marzo. Es una calidad de verdad irreemplazable, porque es la persona que más criterio tiene a la hora de establecer un balanceo, ¿no?, entre lo que se puede, lo que se debe, lo que es conveniente, para evitarnos llevarnos a los extremos, ¿no? Esto, no queremos ir a la política anterior de dar todo, pero tampoco queremos ser los talibanes de la protección de datos, que no es que aquí esto es lo que dice la ley o esta es la interpretación y de aquí no nos salimos. No, es fundamental que el hospital siga funcionando adecuadamente. Tenemos que formar, sobre todo lo que hemos visto, que hay una cierta, llamemos, irresponsabilidad por parte de algunos profesionales que insisten en los accesos indebidos a la historia clínica, normalmente de compañeros. Bueno, pues a eso le recordamos de vez en cuando, artículos 197, 198, 199 del Código Penal. Y bueno, de vez en cuando pues sacamos una sentencia, 4 años de cárcel, 12 años de inhabilitación, 6 años de inhabilitación. Y bueno, pues esas cosas tienen un efecto bálsamo importante. De vez en cuando, tampoco hay que estar... Pero y también les enseñamos, importante, el registro de accesos. Toma, este es el formato que tiene el registro de accesos que dejan tus acciones en la historia clínica. Oye, eso de verdad es mano de santo. Porque no son conscientes de la cantidad de información que almacena la historia clínica sobre lo que ellos están haciendo, hasta que no se lo muestren. Mira, esto es lo que está registrándose de tu actividad. Y ahora justifícame este acceso, porque has accedido a este informe, porque has consultado esta radiografía, porque has hecho. Entonces esto es cuando, insisto, ¿sabes? Y eso, bien conducido por el doctor Echeverría, en nuestro caso, es una maravilla. Yo voy a meter una puya. Que tengamos que recordarle al personal más formado de este país que es un delito acceder a una historia clínica, sino que acotillarla, me parece que es un fracaso como sociedad. Que ya no es un problema de tener que estar diciendo puedes ir a la cárcel o esta es tu foto. Debe hacernos pensar como sociedad qué perfiles estamos formando, si personas que han estado estudiando desde los 3 años hasta los 30 para poder sentarse ante un ordenador y acceder a esa historia clínica, no hemos sido como sociedad capaces de transmitirle todos que eso no diría sagrado, pero que es el dato más sensible que puede tener una persona, y con otro agravante, que en el momento en el que pierdes la confidencialidad sobre ese dato no es reparable. Y al final estamos diciéndolo, es un delito penal, es que eso es un fracaso. Claro que va a ser la consecuencia penal, pero ya tenía que salir de todo el mundo, no ocurrirse el cotidiano en la historia clínica, porque estás violentando lo más sensible que puede tener una persona. Me alegro que Tomás ha añadido un papel, que es el de los archiveros. En este tema de la protección de datos y la gestión de la información, siempre estamos con el aspecto jurídico, el aspecto técnico, sistema de información, pero olvidamos que los archivos de oficina, no ya en el aspecto sanitario, sino en la administración general, el archivo de oficina es fundamental. Y hay una muy mala formación, pero pésima formación de los funcionarios en la gestión del archivo, en la custodia de los expedientes, en la remisión de la documentación. Es pésima, pésima. Y los archiveros es una voz en el desierto, y de verdad son gente con una preparación extraordinaria. Y es el cerebro, es la memoria de una administración. El que no tiene archivo no tiene memoria. El que no sepa encontrar un expediente y el que no sepa gestionar, y es la formación del expediente, y es la formación del expediente administrativo. Los archivos de oficina que están al lado del funcionario es una bomba de relojería. La documentación que se apila en las mesas y el papel que sale por esas impresoras, por esas fotocopiadoras, que es uno de todo. Es un aspecto que estamos ahí un poquito relegados, estamos con el sistema de información, la nube, todo lo otro, pero después hay una realidad que el 80% del tiempo, que no es eso, es que las barbaridades que se manejan a diario en una oficina. Bueno, eso es la. Vale.
Sí, yo quería comentar en relación, es que lo que acaba de decir ahora mismo Jorge y Tomás, y lo que se acaba de comentar aquí ahora mismo, y yo no sé si es un fracaso de la sociedad, es que es una cosa curiosa. Decía antes la doctora Romero Yuste que los residentes aprenden lo que ellos ven, y yo creo que es un tema cultural. En nuestra comunidad autónoma, y lo puedo decir aquí porque esto es público y se lo sabe todo el mundo, tuvimos que bloquear la historia clínica del presidente una vez que ingresó en el hospital. Hubo que bloquearla porque entró todo Dios sabe lo que tenía, desde los técnicos de salud y todos lados, ¿no? Pero a mí me ocurrió una anécdota que luego voy a contar muy brevemente. Yo le fui a dar una conferencia en un congreso nacional, de estos gordísimos, bueno, aquí en España y tal, y había un montón de gente ahí, y hablé de intimidad y confidencialidad, y hablé del problema del acceso a la historia clínica y conté estas historias. Y me pasó una cosa curiosísima, que es que al final vino un señor, me dio 2 abrazos y me dijo: yo soy el director general de no sé qué, de la consejería de no sé qué, del servicio de salud de no sé dónde. Y es que te quiero agradecer porque me acabas de abrir los ojos. Te voy a contar rápidamente lo que me pasó. Resulta que yo, a un médico que me había pedido, que era de mi mismo hospital, y que nos conocíamos, no es que fuésemos íntimos amigos, pero nos conocíamos, me pidió cita. El caso es que mi secretaria le llamó para decirme que no podía recibirle, y se le aplazó 15 días la cita. Y cuando vino a verme a los 15 días me dice: oye, me alegro de que vayas bien, ya vi que te hicieron la litotricia, ya vi una historia clínica, veo que vas bien, porque además ya vi que es incluso la anatomía patológica es totalmente normal. Y yo le di un abrazo y le agradecí que se había preocupado por mí y había entrado en la historia para verlo, y le quedé muy agradecido. Y ahora, después de escucharte aquí, estoy pensando si me llevas tú al juicio o busco un abogado. Ese cabrón me lo voy a llevar por delante. Es un problema cultural, es curioso, ¿no? Es un problema cultural. Sí, bueno, yo una cosita con respecto al tema de los registros en la historia clínica. Está bien, nosotros hacemos auditorías mensuales al azar y incluimos en esas auditorías pues posibles casos en los que perciben que alguien ha hecho un uso indebido de la historia clínica. Esto lo hacemos pues mensualmente en cada hospital, ya os digo al azar y demás, pero les vas inculcando esto que es muy importante, pero hay una cosa un poquito antes, es decir, con el usuario y la password. El usuario y la password, que es también algo que no hacemos más que recordarles que no se dejen abiertas las sesiones, y por el trabajo que evidentemente tiene un clínico, evidentemente a veces va a 2000% y se olvida salirse del sistema. Y nos hemos encontrado en una auditoría, claro, una trabajadora que demanda, pues de alguna forma, que están entrando en su historia clínica, y empezamos a investigar, y claro, y en un episodio de ginecología nos encontramos a 2 traumatólogos. No tiene ningún sentido, claro, evidentemente, pues se les va a preguntar porque el resto de accesos estaba dentro del proceso asistencial, era correcto, pero esto chocaba mucho. Hablamos con ellos, se sorprenden, ni siquiera la conocen, y comprobamos que estaban en el quirófano operando, porque estaban en el quirófano, claro. Y lo que tenemos el registro del este, entonces, claro, de alguna manera tienes que decir: oye, efectivamente no has sido tú, pero tú eres responsable de esto, y es algo que yo creo que es muy importante, evidentemente, decirles que hacemos este tipo de cosas, pero por favor siempre les recalcamos: cuidado con la seguridad, no os dejéis las sesiones abiertas, porque eso hay gente que lo puede aprovechar, ¿vale? Y eso es algo que está dentro de la concienciación, pero que a veces yo también entiendo, porque lo entiendo, que están trabajando como están trabajando y a veces ni se dan cuenta, ¿no? Pero ahí es un punto importante, porque dejamos una puerta abierta que no podemos cerrar. Bueno, Sergio hace un momento decía que a lo mejor podía parecer un poco borde, o la que voy a parecer borde voy a ser yo ahora, porque es la 1:30 y el turno de preguntas lo tengo que cerrar, no porque yo quiera, pero bueno, invito a las 6 a que esta sesión de delegado de protección de datos sea como es la que cuenta los casos prácticos, y que al año que viene pues se pueda volver a convocar una mesa, porque creo que la experiencia que nos han aportado los delegados de protección de datos que están presentes en la mesa ha sido muy interesante. Yo me quedo muchas preguntas que me gustaría hacerles, espero tener la oportunidad de hacérselas al año que viene. Y bueno,
a modo de conclusión, me voy con muchas cosas bonitas. Bonitas porque a lo largo de estas sesiones ha habido muchísimos profesionales que han expuesto muchos problemas, muchos riesgos, muchas amenazas a las que está expuesto el sistema sanitario. Pero realmente quien tiene capacidad para minimizar estas amenazas ahora es el delegado de protección de datos. Por lo tanto, creo que estamos de suerte porque tenemos un profesional que además nos han demostrado que son muy conscientes, están muy concienciados de su papel y del trabajo que pueden hacer. Por otra parte, desde la agencia, cuando nos preguntaban, ¿y el delegado de protección de datos qué es? ¿Una persona? ¿Es externo? ¿Es interno? ¿Es un órgano colegiado? Nosotros siempre hemos dicho, deja fluir el tiempo, que poco a poco se va a ir viendo cuáles son las necesidades. El año pasado, cuando hablábamos del delegado de protección de datos, se planteaba si era una persona, un delegado de protección de datos para toda la comunidad autónoma, si realmente era necesario un delegado de protección de datos para los temas sanitarios, para las consejerías de sanidad. Hoy ya hemos avanzado un año después y lo que nos vamos dando cuenta es que ya tenemos delegados de protección de datos específicamente para el sistema sanitario. Y hemos dado otro paso más, y es que ya nos hemos dado cuenta de que no es una persona. Como bien decía Pedro, de la Agencia Vasca, puede ser un órgano colegiado, pero siempre detrás necesitamos una persona. Por lo tanto, que tiene que ser pues, un órgano colegiado que podrá tener conocimientos técnicos o jurídicos quien esté al frente, pero sí que es cierto que las carencias que tiene las va a suplir con los profesionales que estén en ese órgano colegiado. Y finalmente, la importancia de concienciar, formar, es muy importante, sobre todo en el entorno sanitario, y a quien también deben de concienciar, y con esto termino, es al responsable del tratamiento, porque es quien va a responder de todos los incumplimientos y no el delegado de protección de datos. Con esto termino y muchas gracias a todos los asistentes.